Mi nombre es Liam Boden, tengo 32 años, y actualmente trabajo como gerente de proyectos junior en Boden Construction Group, en Washington. Mi trabajo no tiene nada de glamoroso, básicamente gestiono proyectos de construcción a pequeña escala, doy seguimiento al avance, coordino reuniones con el equipo y a veces me remango la camisa para trabajar directamente en la obra y asegurarme de que todo esté marchando como debe. La empresa es un negocio familiar fundado por mi abuelo, y ahora mi hermano mayor, Cole, de 36 años, es quien se sienta en la silla de director general. Él es de ese tipo de personas que siempre está ocupada, siempre impecablemente vestida con traje, el teléfono sonando sin parar y todos en la compañía lo miran con auténtico respeto. Yo, en cambio, soy el hermano menor que va quedándose a medio camino, esforzándome por hacer bien mi trabajo para no decepcionar a nadie. Mi vida es bastante ordinaria. Me despierto temprano para llevar a mi hijo Mason a la escuela, vuelvo a casa por la tarde con mi esposa Lena y paso los fines de semana con la familia. Aunque tengo un pequeño gusto personal, cada semana compro boletos de lotería de los que se raspan. No porque sueñe con hacerme rico, para nada. Es solo una forma de liberar tensión, un pequeño juego de azar en medio de la rutina diaria. Ese día era un miércoles completamente común. Durante mi hora de almuerzo, caminé hasta la cafetería cerca de la oficina, pedí un sándwich de pollo a la parrilla y, por impulso, compré un boleto de lotería. «Dame un raspadito, $5», le dije con una sonrisa al chico del mostrador. Me entregó un boleto con una brillante nave dorada estampada, y lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta sin darle demasiada importancia. Después de comer, regresé a la oficina, me senté en mi escritorio, sepultado bajo una montaña de papeleo. Mis compañeros tecleaban sin parar, la impresora zumbaba en la esquina. Suspiré, saqué el boleto y pensé: hace tiempo que no pruebo suerte. Quién sabe, tal vez hoy sea el día. Saqué una vieja moneda del cajón y comencé a raspar suavemente la fina capa plateada. Al principio, nada especial, algunos números pequeños, de esos que como mucho te hacen ganar $10 o $20. Pero luego, cuando llegué a la parte central, mi corazón se tensó de golpe. Aparecieron lentamente las letras: Gran Premio de 10 millones. Parpadeé, pensando que estaba viendo mal. Seguí raspando y se volvió aún más claro. El Gran Premio, $10 millones. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que podía salirse de mi pecho. La sangre me golpeó en la cabeza, y las manos me temblaban tanto que casi se me resbaló la moneda. Apreté el borde del escritorio, las uñas hundiéndose en la madera para estabilizarme. En mi mente susurré: ¿estoy soñando? ¿Es falso este boleto? Pero no, era real. Lo revisé nuevamente, leí las instrucciones con cuidado y todo coincidía. Acababa de ganarme la lotería. $10 millones. Dinero suficiente para cambiar por completo mi vida, la vida de Lena y la vida de Mason. Una oleada de emociones me atravesó como un maremoto. Quería gritar, saltar, correr por el pasillo gritando: «¡Soy rico! Mi vida va a cambiar desde este mismo momento». Pero no podía hacerlo. La oficina estaba en silencio. Mis compañeros estaban a unos cuantos metros. Si alguien escuchaba, si alguien sospechaba. Tragué saliva, forcé mi respiración para calmarme. Sudor frío perló mi frente a pesar del aire acondicionado. Miré a mi alrededor. Sara, en el escritorio de al lado, concentrada en su reporte. Mike, hablando por teléfono con un contratista. Nadie prestaba atención. Bien. Deslicé el boleto en el bolsillo interno de mi chaqueta, aún con las manos temblorosas. Cálmate, Liam. No hagas ninguna estupidez. Verifícalo bien. Cobra el premio con cuidado. Pero en mi cabeza estallaron 1000 pensamientos. Con ese dinero podía comprar una casa nueva, enviar a Mason a una mejor escuela, incluso dejar mi trabajo si quería. Y Lena, Lena estaría encantada. Me imaginé su rostro, su sonrisa radiante, esos ojos verdes brillantes. Imaginé cómo me abrazaría, gritando de felicidad. No pude seguir sentado. Me levanté y fui directo a la oficina de mi jefe inmediato. «Jefe, surgió un asunto personal. ¿Puedo salir temprano hoy?» Intenté que mi voz sonara normal, pero mi corazón seguía desbocado.
Él me miró y asintió. ¿Salir temprano? Claro, adelante. Mañana recuperamos la reunión. Le agradecí y salí disparado de la oficina como si estuviera escapando. Durante el trayecto a casa, temblaba entre la euforia y la incredulidad. Todo a mi alrededor parecía irreal. Los semáforos rojos, los claxon, la prisa de la gente. Sonreí para mis adentros imaginando el momento de entrar por la puerta. Lena, cariño, tengo grandes noticias. Le entregaría el boleto. Ella me abrazaría. Bailaríamos en la sala, y Mason, nuestro hijo de 5 años, entraría corriendo preguntando ¿por qué están tan felices mamá y papá? La vida cambiaría. Nada de problemas de dinero, nada de estrés laboral. Solo felicidad. Vivimos en las afueras de Washington, en una modesta casa de 2 pisos con un lindo jardín delantero. Giré hacia nuestra calle familiar, el corazón todavía golpeando fuerte. Pero al entrar en la cochera, me paralicé. El auto de Cole estaba estacionado justo enfrente de la casa. Un reluciente Mercedes clase S negro. Cole, mi hermano. Él vive tan ocupado con reuniones desde la mañana hasta la noche que casi nunca visita mi casa, y mucho menos a esta hora, media tarde, cuando debería estar en la oficina. ¿Qué hace aquí?, pensé, sorprendido y confundido. Cole y yo somos cercanos, pero no ese tipo de hermanos inseparables. Él es mi jefe. Yo soy su empleado. Esa dinámica laboral siempre genera un poco de distancia. Y con Lena, él siempre bromeaba, diciéndole que era su cuñada favorita. Pero a esta hora, esto era extraño. Aparqué junto a él, apagué el motor y bajé del auto. Mi corazón seguía acelerado por el boleto en mi bolsillo, pero ahora se mezclaba una nueva sensación, curiosidad. Abrí la puerta principal. Las llaves tintinearon más fuerte de lo normal. Llegaste más temprano de lo que esperaba, dijo la voz de Lena desde la sala. Pero sonaba rara, un poco aguda y apresurada. Entré y la escena frente a mí me dejó helado. Cole y Lena estaban sentados en el sofá conversando. Demasiado cerca. Sus rodillas se tocaban. El brazo de Cole descansaba sobre el respaldo del sofá, a escasos centímetros del hombro de ella. En cuanto me vieron, todo cambió. Los ojos de Cole se abrieron con sorpresa y luego forzó una sonrisa incómoda. Lena se sonrojó intensamente, se levantó de golpe y se acomodó el cabello con nerviosismo. «Liam, ¿por qué vuelves tan temprano?», preguntó Cole, con la voz más alta de lo normal. El ambiente se volvió tenso y torpe en un segundo. Ambos se separaron rápido, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido. Lena evitó mi mirada y se fue hacia la cocina. Cole se levantó y me dio una palmadita en el hombro, pero no la cálida y fraternal de siempre, sino una débil y nerviosa. «Solo estaba por aquí», dijo con un leve tartamudeo. Sin bromas, sin preguntar por el trabajo o por Mason como hacía siempre. Solo un breve asentimiento y se dirigió directo a la puerta. «Bueno, debo volver a la oficina. Nos vemos luego». La puerta se cerró de un golpe y escuché el motor del Mercedes rugiendo afuera. Me quedé ahí parado. El boleto de lotería en mi bolsillo ahora parecía pesar 1 tonelada. ¿Por qué estaba aquí Cole?, le pregunté a Lena, intentando sonar casual. Ella estaba en la cocina, de espaldas, fingiendo revolver algo en la estufa. «Oh, solo vino a pedirme que les pasara algo a tus padres. Dijo que estaba por la zona. No fue nada». Su voz era tensa, un poco temblorosa. Cuando se dio vuelta, no pudo mirarme a los ojos. Enseguida volteó otra vez hacia la estufa. «Sigo cocinando. Ve a descansar», dijo con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Una pesadez me cayó en el pecho como una roca. La alegría de haber ganado la lotería, de hacía apenas unos minutos, se desvaneció de golpe, reemplazada por una sospecha amarga. Algo no estaba bien. ¿Por qué estaba ahí Cole a esa hora? ¿Por qué estaban tan cerca? ¿Por qué cambiaron sus expresiones al verme? ¿Y por qué Lena evitaba mirarme? Habíamos estado casados por 7 años, y aunque no siempre todo había sido perfecto, siempre había confiado en ella. O eso creía. Mi instinto gritaba: «No le digas lo del boleto. No puede saberlo».
Aún no. Asentí, subí las escaleras, aferrando el boleto en mi bolsillo. Estoy imaginando cosas, me dije. Pero en el fondo, sabía que algo estaba pasando. Y en ese momento decidí guardar el secreto de los 10 millones solo para mí. Mis instintos jamás se equivocan. Los teléfonos sonaban, los colegas bromeaban entre ellos, y el aroma del café llenaba la oficina. Me senté en mi escritorio y encendí la computadora, pero no podía concentrarme. Todo a mi alrededor se sentía falso. Los compañeros amistosos, los proyectos en marcha, todo era una fachada para el oscuro plan de Cole. Alrededor de las 10 de la mañana, la secretaria de Cole me llamó. Liam, Cole quiere verte, dijo con voz alegre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Agarré un bolígrafo y fingí tomar notas para calmarme, luego tomé el ascensor hasta el último piso. La puerta del despacho de Cole estaba entreabierta. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio, impecablemente vestido, el cabello perfectamente peinado. Liam, entra, hermanito. Tengo algo que contarte, dijo con una gran sonrisa, invitándome a pasar. Entré, cerré la puerta y traté de mantener la voz firme. ¿Qué pasa, Cole? Deslizó un documento sobre el escritorio, una carta oficial de ascenso. Felicidades. Desde hoy, eres director de proyectos. Ya la firmé. Recursos Humanos hará el anuncio esta tarde. Su tono era entusiasta, como si me hiciera un enorme favor. Tomé el papel y lo hojeé. Liam Boden promovido a director de proyectos con efecto inmediato. Exactamente lo que había escuchado detrás de la puerta ayer. No era un premio, era una trampa. Levanté la mirada y forcé una sonrisa. Gracias, Cole. Estoy sorprendido. Me dio una palmada en el hombro y se rió. Te lo mereces, amigo. Haz un buen trabajo. Ahora manejarás responsabilidades más grandes y proyectos más importantes. Asentí, pero todo estaba claro en mi cabeza. Este era el primer paso. Ascenderme para luego culparme de la deuda masiva cuando la empresa quebrara. Creía que yo era demasiado tonto para darme cuenta y que solo me alegraría. Al salir de su oficina, tomé las escaleras para evitar encontrarme con alguien arrugando el papel en mi puño. Para cuando regresé a mi escritorio, la noticia ya se había difundido. Alguien la había filtrado rápido. Sara corrió a abrazarme. Felicidades, jefe. Fiesta esta noche, ¿verdad? Mike me dio una palmada en la espalda. Vas para arriba, amigo. Me debes una cerveza. Todos reían, aplaudían. Alguien incluso trajo un pequeño pastel de la sala de descanso. Sonreí y agradecí, pero por dentro me sentía vacío. Sin alegría, sin orgullo, solo miedo y rabia. Sus sonrisas cortaban como cuchillos. Ellos no tenían idea, pero yo sí. Esto no era un ascenso, era el primer paso hacia el abismo. El ascenso repentino agudizó aún más mis sospechas. Cole se movía rápido y yo debía responder de inmediato. No podía esperar más. Necesitaba un aliado, alguien que me creyera en medio de esta tormenta. Pensé en el abuelo Edward, probablemente la única persona que escucharía sin juzgar. Tenía 78 años, retirado tras entregar la empresa a mi padre, frío, pero aún agudo. Vivía solo en la antigua casa familiar a las afueras de Washington. Cuando era pequeño, solía decirme, Liam, la vida es como una obra de construcción. Si los cimientos no son sólidos, todo se derrumba. Me amaba a su manera, nunca comparándome con Cole como hacían mis padres. Pedí salir temprano, alegando asuntos familiares, y conduje directo a su casa. La autopista pasaba borrosa bajo el sol de la tarde, alguna vieja canción sonando en la radio, pero no escuchaba nada. Solo pensaba en lo que estaba a punto de decirle. Al llegar, el abuelo estaba en el porche leyendo el periódico, con una taza de té a su lado. Liam, ¿qué te trae por aquí a esta hora? Se sorprendió, se levantó y me abrazó. Entré y el olor familiar a madera vieja y libros me golpeó. Nos sentamos en la sala mientras él preparaba té caliente. Cuéntame qué pasa, hijo, dijo, con ojos penetrantes pero amables. Respiré profundo y le conté todo. El boleto ganador de la lotería,
haber sorprendido a Cole y Lena en la casa, el comportamiento extraño de Lena y el clímax de lo que había escuchado en la oficina de Cole. Mi esposa me estaba engañando con Cole. Planeaban culparme de la deuda de la empresa y enviarme a prisión. Cole estaba malversando dinero y Lena estaba involucrada. Mi voz temblaba, las lágrimas rodaban por mi rostro. Le conté cada detalle, sus palabras exactas, el plan de bancarrota, la trama del divorcio. El abuelo escuchó sin interrumpir, solo apretando mi mano cuando lloraba. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego dijo con calma: «Liam, hijo mío, te creo. No llores. Vamos a superar esto». Me abrazó y me palmeó la espalda como cuando era niño. Luego me dio un consejo claro y firme. «Mantente tranquilo. No hagas nada impulsivo. Cole es inteligente, pero la codicia lo ciega. Necesitas pruebas, documentos, grabaciones y el dinero de la lotería. No dejes que se enteren». Asentí, secándome las lágrimas. «Abuelo, necesito que reclames los 10 millones a tu nombre. Si Lena o Cole se enteran, intentarán quitármelos o usarlos en mi contra». Aceptó al instante. «Hecho. Lo pondré a mi nombre. Mañana vamos al banco y lo arreglamos. Mantenerlo seguro es la prioridad». Planeamos al momento. El dinero iría a una cuenta únicamente a su nombre, y yo solo lo tocaría si fuera estrictamente necesario. Puso su mano en mi hombro, voz firme. «A partir de ahora, actúa como si no supieras nada. Finge cooperar con Cole, observa atentamente y espera el momento perfecto para contraatacar». Me quedé a cenar. El abuelo asó bistecs él mismo y contó viejas historias para ayudarme a calmarme. Por primera vez en días, me sentí un poco más ligero. Él era mi roca, la única persona que no me había dado la espalda. Llegué a casa tarde. Lena preguntó: «¿Es tarde? ¿Dónde has estado?» Sonreí, solo fui a ver al abuelo. Asintió, sin sospechas. Esa noche dormí un poco mejor, aunque el dolor seguía ahí. A la mañana siguiente, todo estaba listo. Llevé al abuelo a la oficina de la lotería. El proceso fue discreto. El dinero se transfirió a su cuenta, seguro y sin problemas. «No sé cómo agradecerte, abuelo. Sin ti, me habría derrumbado», dije, abrazándolo con fuerza. «Eres mi nieto. Ahora ve. Mantente fuerte», respondió sonriendo. De regreso a la oficina, mantuve el rostro tranquilo, fingiendo desconocimiento sobre el complot. Los colegas aún me felicitaban. Sonreí y hasta compré café para todos. Cole me llamó a su oficina. «Liam, ahora que eres director de proyectos, toma este nuevo proyecto». Asentí, tomé notas y fingí entusiasmo. «Sí, señor. Mantendré todo al día». Por dentro, me preparaba para la batalla. Empecé a vigilar, anotando cuando Cole visitaba contabilidad, horarios de reuniones. Recogería evidencia poco a poco, listo para contraatacar en el momento exacto, decidido a no caer en la trampa. A partir de ese momento, entré en un juego de ajedrez mortal. Cada día era un movimiento. Fingir cooperación para que no sospecharan mientras recolectaba información. Un pequeño error, una mirada extraña, una palabra descuidada, y toda mi vida podría derrumbarse. Me levantaba temprano, besaba a Lena sin mirarla a los ojos y salía hacia la oficina. Saludaba a los colegas, reía y bromeaba como si nada pasara, pero siempre vigilando. Cole, mi propio hermano, el traidor, ahora era mi único objetivo. Debía ser cuidadoso, como me había advertido el abuelo, no apresurarse. Esperar a que él cometiera un error. Y yo esperaba, pero no de manera pasiva. Tras el consejo del abuelo, me movía despacio, discretamente, evitando cualquier riesgo. Primero, me negué a firmar documentos financieros. Con mi nuevo título, Cole comenzó a empujar pilas de archivos hacia mí, informes de presupuesto, contratos con contratistas, comprobantes de pago. «Solo fírmalo, hermanito. Es solo papeleo», decía en reuniones, deslizando la pila con una sonrisa arrogante. Yo los recogía, fingiendo leer cuidadosamente, luego negaba con la cabeza. «Cole, necesito verificar los detalles. Algunos números no coinciden con los datos del proyecto».
Frunció el ceño un instante, luego se rió. Bien, mejor prevenir que lamentar. Firma mañana. Asentí, pero sabía que firmar significaba la muerte. Esos documentos estaban llenos de trampas, gastos falsos, deudas ocultas, listos para que, cuando la empresa quebrara, todo recayera sobre mí. Estuve vigilando en secreto las actividades de la empresa, especialmente contabilidad, donde Cole iba con tensión inusual. La oficina estaba en un piso intermedio, tras puertas de vidrio esmerilado siempre cerradas. Cole se escabullía durante almuerzos o tardes cuando todos estaban ocupados. Lo veía desde el ascensor, rostro sonrojado, portando un maletín grueso, mirando alrededor como si temiera que alguien lo siguiera. Una vez, fingí fotocopiar documentos cerca y lo escuché siseando a Harold, el viejo contador jefe que trabajaba allí desde los tiempos del abuelo. Date prisa y hazlo bien. Sin errores. Harold asintió, pálido como un fantasma. Me alejé, fingiendo no haber escuchado nada, pero el corazón me latía a 1000. Algo oscuro estaba pasando, lavado de dinero, malversación, justo como lo había escuchado en la oficina de Cole. Empecé a llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo. Fechas, horas, movimientos de Cole. Poco a poco, el panorama energía estaba ocultando pérdidas financieras enormes. Cole y yo habíamos crecido juntos. Él siempre era la estrella, yo la sombra. Tardes jugando baloncesto en el patio. Él ganaba. Yo perdía. Pensé que éramos cercanos. Ahora cada recuerdo estaba manchado por la traición. ¿Por qué haces esto, Cole? Susurré en la oscuridad. Sin respuesta, solo determinación. Tenía que encontrar pruebas. Y la oportunidad llegó. Era una noche de miércoles. Llovía a cántaros, el viento aullaba afuera. Decidí actuar. Me quedé tarde en la oficina, fingiendo terminar reportes. Todos se habían ido. Los pasillos oscuros, solo el zumbido bajo del aire acondicionado. Apagué la lámpara del escritorio y esperé media hora más para asegurarme de que nadie regresara. Calma, Liam. Puedes hacerlo, me dije, recordando las palabras del abuelo. Un paso cuidadoso a la vez. Tomé la llave maestra que mi nuevo puesto me daba y bajé al piso de contabilidad. El pasillo estaba desierto. Las cámaras de seguridad estaban en las esquinas, pero conocía su horario. Después de las 8 de la noche, solo la entrada principal estaba grabada. Me mantuve en los puntos ciegos, pasé mi tarjeta y abrí la puerta. Clic. La cerradura cedió. Entré y cerré suavemente detrás de mí. La oficina estaba a oscuras, impregnada del olor a papel viejo. Solo usé la linterna del móvil, demasiado asustado para encender las luces del techo por si alguien veía desde el pasillo. La computadora de Harold estaba en el centro del escritorio, pantalla apagada. Me senté, manos temblorosas, y la encendí. Pantalla de contraseña. Probé lo que Harold siempre presumía en las fiestas de la empresa. Su escritorio estaba lleno de fotos de su esposa, nombre y año de nacimiento claramente visibles, con pequeños corazones. Elizabeth, 1965. El escritorio se abrió al instante. Mi corazón casi explotó. Abrí el explorador de archivos, mostré carpetas ocultas, y allí estaban, nombres de carpetas fantasmales, informes internos, transferencias offshore, ajustes de proyectos. Solo ver los títulos decía todo. Hice clic. Informes financieros irregulares inundaron la pantalla. Millones en pagos a consultores externos sin facturas. Facturas falsas de contratistas fantasmas firmadas por Cole. Transferencias a cuentas extrañas en las Islas Caimán y Suiza, lugares famosos por la banca secreta. Rastreé todo un sistema, dinero desviado de proyectos de construcción, filtrado a través de empresas ficticias y luego a cuentas personales. Todo aprobado por el CEO Cole Boden. Correos internos, notas, todo. Era lavado de dinero organizado y malversación a gran escala. Docenas de archivos mostraban presupuestos inflados. Un puente costaba un 30% más. El excedente se desviaba a empresas secretamente propiedad de Cole. Incluso encontré los documentos de incorporación escondidos en PDFs en capas. Mi corazón latía con fuerza, respiración entrecortada. Dios mío, ¿cuánto tiempo lleva haciendo esto?
Sudor frío recorría mi espalda. Me obligué a calmarme, sentado en la oscuridad, respirando profundo. La lluvia afuera golpeaba como tambores de guerra. Concéntrate, Liam. Esto es un crimen grave. Haz una copia de seguridad. Conecté el USB que había preparado y comencé a copiar todo. Los archivos eran enormes. La barra de progreso avanzaba lentamente. Cada segundo se sentía como una hora. Cuando terminó, profundicé y encontré algo peor: informes de inspección falsos, estados de presupuesto alterados, comprobantes de pago fraudulentos y la joya de la corona: un plan de bancarrota preredactado titulado Plan de bancarrota de Boden Construction Group, con mi nombre listado para aprobación final, Liam Boden, director de proyectos. Todo estaba listo para obligarme a firmar, haciéndome legalmente responsable de cada centavo malversado, cada gasto falso, cada montaña de deuda. Decenas de millones de dólares, suficientes para enviarme a prisión de por vida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo como dedos de hielo alrededor de mi garganta. Comprendí la magnitud de la conspiración. Cole no solo me había traicionado, había planeado meticulosamente mi destrucción total. Mi fin estaba cerca, quizás solo semanas, tal como le había dicho a Lena. Borré cualquier rastro, limpié el historial de archivos recientes, reoculté las carpetas, apagué la computadora exactamente como la encontré. Salí temblando, piernas débiles, cerré la puerta sin hacer ruido, tomé las escaleras para evitar las cámaras del ascensor. Al llegar al estacionamiento, la lluvia seguía azotando, el suelo empapado. Me quedé solo, viento frío golpeando, sosteniendo el USB como una granada. Ahora tenía pruebas para derribar a Cole. Correos, informes, transferencias, suficiente para involucrar a la policía. Y esto era solo el comienzo de mi contraataque. A la mañana siguiente, el cielo sobre Washington seguía gris y encapotado. Conduje a la casa de mis padres, la conocida vivienda de 2 pisos en el suburbio, con el jardín delantero lleno de rosas que mi madre siempre cuidaba con esmero. Durante el camino, repasaba mentalmente lo que diría, mantener la calma, hablar claro. Esperaba que me escucharan, que me apoyaran. Tras todo lo descubierto, este era el momento de que la familia se uniera. Toqué la puerta. Mi madre, Elise Boden, la abrió con su cálida sonrisa. Liam, llegas tan temprano. Pasa. Tu padre está leyendo el periódico. Me abrazó, el aroma familiar de su perfume envolviéndome. Mi padre, Thomas Boden, estaba sentado en la sala, café a un lado, periódico extendido sobre la mesa. Hijo, ¿qué pasa?, preguntó con voz profunda y cálida. Nos sentamos en la mesa del comedor mientras mamá preparaba té caliente. Respiré profundo y comencé a relatarlo todo: el comportamiento extraño de Lena, ocultando el teléfono, sus llamadas nocturnas susurradas, la repentina preocupación por su apariencia y luego el plan para incriminarme. Les conté cómo escuché a Cole decirle a Lena que me promovería para luego descargar toda la deuda de la empresa sobre mí cuando quebrara. Había estado malversando dinero, y Lena, la esposa de mi hijo, estaba involucrada. Mostré cada detalle, lo que había oído en la oficina de Cole, sus palabras exactas y la evidencia que encontré en contabilidad. Todo en el USB. Pruebas claras. Cole quería destruir mi vida y enviarme a prisión. Mi voz temblaba, pero trataba de mantener la calma. Solo quería que entendieran. Pero en el momento en que mencioné a Cole, el aire cambió. Papá explotó, rostro rojo de ira. ¿Qué demonios dices, Liam? Cole es el orgullo de esta familia. Él construyó esa empresa desde cero, mientras tú siempre exageras las cosas. Quedé atónito. Intenté intervenir. Papá, no me lo estoy inventando. Lo escuché con mis propios oídos. En la puerta, me volví un momento. Espero que reconsideren esto, les dije. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Conduje sin rumbo, las lágrimas borrosas mezclándose con la lluvia en la carretera. La traición de mi propia carne y sangre me aplastaba el pecho como una roca. En el camino a casa, los recuerdos me asaltaron como un viejo carrete de cine. Siempre había sido el hijo menos destacado, mientras que Cole era el hijo ejemplar que mis padres mostraban orgullosos a los familiares. Siempre había sido así. Los cumpleaños de Cole eran grandes fiestas, con amigos y pasteles enormes. Los míos,
cenas familiares y regalos sencillos. En cada festividad, Navidad, Acción de Gracias, las felicitaciones eran siempre para Cole. Cole sacaba sobresalientes. Cole era un gran capitán de equipo. Cole tenía talento natural. Yo recibía palabras amables y corteses: «¿Cómo va la escuela, Liam? Estás en el cuadro de honor». Y luego volvían inmediatamente a Cole. Yo me quedaba en un rincón, forzando una sonrisa, tragando el nudo en la garganta. En casa, lo mejor de todo era para Cole. La habitación más bonita con vista al jardín, la bicicleta más nueva, las mayores expectativas. Yo recibía las obras, la habitación pequeña, juguetes de segunda mano. Cole necesita las mejores condiciones para concentrarse en sus estudios. «Tú te las arreglarás», decía papá. En el trabajo era lo mismo. Trabajaba el doble, quedándome hasta tarde con informes, en obras bajo la lluvia. Pero seguía siendo el hermano menor ayudando. Cole era el pilar de la familia, elogiado en cada reunión. «Nuestro Cole es increíble», presumían mis padres. Y yo: «Liam lo hace bien, pero debería aprender de su hermano». Desde niño hasta ahora, siempre había visto cómo Cole recibía confianza y protección, mientras yo permanecía en la sombra, nunca considerado un hombre por derecho propio. A solas, en mi habitación, solía preguntarme: ¿simplemente no soy suficiente? Pero después de la conversación de hoy, tras ver cómo mis padres se pusieron del lado de Cole y me insultaron, finalmente entendí. Esto no era un momento aislado. Era una vida entera de trato desigual. El dolor no solo venía de la traición de Cole y Lena, sino de la fría verdad: ante mis padres, nunca fui el hijo en quien confiaban. Eligieron a Cole. Eligieron la imagen perfecta de familia por encima de la justicia para su hijo menor. Me detuve al borde de la carretera y sollozando golpeé el volante. ¿Por qué? ¿Por qué no me creen? Pero luego me sequé las lágrimas y comprendí algo crucial: solo me quedaba una opción: salvarme a mí mismo. Porque nadie más en esta familia lo haría por mí. El abuelo era la excepción, pero mis padres, ellos habían elegido su lado. Conduje a casa más decidido que nunca. El USB estaba en mi bolsillo. Las pruebas listas. Nadie estaba de mi lado. Entonces lo haría solo. La tormenta se acercaba y yo estaba preparado para enfrentarla. Era lunes por la mañana, lloviznaba ligeramente y el aire en la oficina estaba pesado, como si se avecinara una tormenta. Apenas me senté y abrí mi correo cuando sonó el teléfono interno. La voz de Cole sonó fría, nada como la habitual: «Liam, ven a mi oficina ahora». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Sí, un minuto», respondí, manteniendo la voz firme. Este era el momento de sacar todo a la luz, me dije, respirando hondo. La oficina de Cole era enorme, con una vista amplia de la ciudad gris y empapada por la lluvia. Él estaba detrás de su escritorio, rostro severo, sin rastro de su habitual sonrisa. «Siéntate», Liam ordenó. Me senté, con las manos apretadas bajo la mesa para mantener la calma. Sobre el escritorio había un grueso montón de documentos, todos estampados en rojo con mi nombre: Liam Boden, director de proyectos. Cole empujó el montón hacia mí, sin ocultar su intención. «Fírmalos. Son los informes finales de los proyectos. Necesitan aprobación inmediata». Tomé los documentos uno por uno, hojeando lentamente, fingiendo leer. Mi pulso se aceleraba, pero mantenía la expresión neutral. Los números bailaban ante mis ojos: gastos enormes en consultorías internacionales, materiales de construcción inexistentes, transferencias a cuentas offshore. Todo coincidía con las pruebas que había encontrado. Nada tenía que ver con mi trabajo real. Sin embargo, mi nombre aparecía bajo «aprobado por». «Cole», dije con calma. «Estas cifras parecen extrañas. Nunca había visto estos conceptos. 2 millones a qué contratista y por qué van a las Islas Caimán». Él se estremeció, un destello de sorpresa en los ojos, pero pronto recuperó su autoridad de hermano mayor y CEO. «Todo ya se maneja internamente. Tu trabajo es solo firmar. No hagas demasiadas preguntas». Coloqué firmemente los documentos sobre el escritorio. «No, necesito que me expliques el origen de cada uno».
Esta es mi responsabilidad y no firmaré nada que no entienda. Mi rechazo calmado lo alteró visiblemente. Se levantó, caminando de un lado a otro, voz alzándose. ¿Qué demonios haces, Liam? No puedes poner condiciones. Soy el CEO y tu hermano mayor. Firma estos papeles y deja de complicarlo. Golpeó el escritorio, rostro rojo de ira. Su control se estaba desvaneciendo, y supe que había llegado el momento. Dejé la apariencia de lado, me levanté y lo miré a los ojos, voz helada. Estás equivocado, Cole. Tengo derecho, y sé todo. Se quedó paralizado, mirándome. Expuse todo. El plan para incriminarme con la deuda, los movimientos de lavado de dinero, los documentos de malversación que él dirigió personalmente. Tenía pruebas, los informes ocultos de contabilidad, las transferencias a sus empresas fantasma, todo respaldado. El color desapareció de su rostro como si lo hubiera abofeteado. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por pánico. Retrocedió tras el escritorio, voz temblorosa. Liam, estás equivocado. Yo nunca pondría a mi hermano en problemas. Debes haber malinterpretado algo. Intentó suavizar la situación, sonriendo débilmente, manos temblorosas al alcanzar su vaso de agua. Es un malentendido, alguien en la empresa está celoso, tal vez hackeó el sistema. No, Cole. Mi voz firme. Lo correcto y lo incorrecto lo decidirá la ley, no promesas ni encubrimientos. Me traicionaste. Traicionaste a nuestra familia. Traicionaste la empresa que construyó el abuelo. No permitiré que me envíes a prisión. Cole se lanzó hacia mí, intentando detenerme. Liam, espera. Déjame explicar. Demasiado tarde. Dije, saliendo. Conduje a casa bajo un cielo gris, lluvia ligera cayendo como mal presagio. Nuestra casa parecía pacífica, pero hoy todo se sentía pesado. Aparqué, apagué el motor, respiré hondo y entré. El olor de la comida llenaba el aire, Lena cocinaba algo. Pero al entrar, su comportamiento había cambiado por completo. Se acercó, me abrazó cálidamente, con la voz más dulce. Llegaste. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Trabajo cansado? Hice tu estofado de carne favorito. Di un paso atrás, desconfiando. Lena rara vez había sido tan atenta. Últimamente estaba irritada, pegada al teléfono, casi sin preguntar por mí. Ahora, de repente, era dulce, sirviéndome agua, preocupándose. Sabía instantáneamente que estaba actuando. Cole la había llamado, sin dudas. ¿Por qué estás actuando así hoy? Pregunté fríamente. Ella sonrió, apartándome el cabello. Solo me preocupo por ti. Siéntate. Déjame masajearte los hombros. Mientras Mason jugaba en su cuarto, Lena guiaba la conversación. Cariño, Cole me llamó. Está preocupado. Dice que malinterpretaste algo. No dejes que la ira arruine la relación entre hermanos. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Incluso tras la traición, la amenaza y la conspiración, Lena seguía del lado de Cole. No le importaba mi bienestar. No preguntó, ¿estás bien? Ni, ¿cuál es el plan? Solo protegía a Cole y su futuro, el dinero malversado y su nueva vida. La repugnancia y la furia me quemaron. Le arranqué la mano y me levanté. Basta. Basta de fingir. ¿No tienes vergüenza de jugar a la esposa perfecta? Ella retrocedió, sorprendida. ¿De qué hablas? Exploté. ¿Crees que soy idiota? Sé todo. Tu aventura con Cole. Ustedes dos planeando destruir mi vida, echarme la deuda, quebrar la empresa, enviarme a prisión, divorciarte y vivir del dinero robado. Lena se congeló, pálida, ojos abiertos, boca entreabierta. Liam, ¿cómo te enteraste? Tartamudeó. De repente cayó de rodillas, aferrándose a mis piernas, sollozando histéricamente. Lo siento. Perdóname. Me engañaron. Cole me obligó. Te amo. La miré, la mujer que había amado 7 años, ahora de rodillas, suplicando. Pero no era remordimiento genuino. Era miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a que el plan colapsara. ¿Perdonarte? Dije amargamente. ¿Crees que soy tan generoso?
Le aparté las manos y retrocedí. Ustedes dos planearon todo perfectamente. Bueno, se acabó. Ella sollozó más fuerte. Liam, me equivoqué. Por Mason, no me dejes. Giré y me dirigí a la puerta, con la bolsa ya lista. Me quedaría con el abuelo por ahora y volvería por Mason más tarde. ¿A dónde vas?, gritó Lena. No respondí. Al llegar a la puerta, me detuve. Mis padres, Thomas y Liz, y Cole estaban en el porche, bloqueando mi salida. Como si hubieran planeado esta intervención juntos. Cole pálido, papá frunciendo el ceño, mamá llorando. Liam, detente ahora mismo, rugió papá. Vuelve adentro. Tenemos que hablar. Miré incrédulo. ¿Por qué están todos aquí? Cole miró a Lena, temblando. Llamé a mamá y papá. Esto es un asunto familiar. Entré, curioso por ver la nueva jugada. Nos sentamos en la sala. El aire era denso, difícil de respirar. Nadie estaba cómodo, todos rígidos, como esperando un veredicto. Antes de que pudiera hablar, mis padres atacaron, voces rápidas y acusatorias. Liam, debes detener esto. No te atrevas a denunciar a Cole, dijo mamá, temblando pero con reproche. ¿Sabes lo que pasaría con la reputación familiar si esto se supiera? ¿Cómo enfrentaríamos a nuestros parientes y amigos? Papá añadió, no nos avergüences por un malentendido. Ninguno preguntó lo que había pasado, ni cómo fui traicionado. Solo les importaba salvar las apariencias. Sacudí la cabeza, con el corazón roto pero firme. Mamá, papá, yo soy la víctima aquí. Cole y Lena tuvieron un affair y planeaban enviarme a prisión. Tengo pruebas claras. Antes de que pudiera continuar, su tono cambió de súplica a amenaza. Si te atreves a ir a la policía, te desheredaremos. ¿Me oyes?, dijo papá, rostro encendido. ¿Saben lo que haría esto a la reputación de Cole? ¿Qué diría la gente de esta familia? Agregó mamá, lágrimas cayendo, palabras cortantes. Señalaron hacia mí, llenos de furia. Destruirás esta familia solo porque no soportas que tu hermano sea mejor que tú. Entendí de inmediato. Sin importar lo que Cole hiciera, ellos lo protegerían hasta el final. De repente, Cole cambió de táctica, actuando como víctima. Cayó de rodillas frente a mí, manos temblorosas. Liam, te suplico. No arruines esto. No es tan grave. Podemos solucionarlo como familia. Te compensaré. Lo juro. Sus ojos rojos, voz quebrada, como si yo fuera el traidor. Somos hermanos. ¿Lo olvidaste?, dijo. Lo miré fijamente, sin emoción, solo verdad fría. Si no lo hubiera descubierto a tiempo, sería yo en prisión. Nunca pensaste en las consecuencias de incriminar a tu propio hermano. Ahora enfrentarás las tuyas. Mi voz firme, helada, imperturbable. Por primera vez, vi miedo real en los ojos de Cole. El caos estalló. Mamá llorando, papá gritando, Cole suplicando, Lena sollozando. Me levanté y caminé hacia la puerta. Me voy. Ustedes resuélvanlo. Intentaron detenerme, pero los empujé y salí, dejando atrás a una familia aterrorizada que finalmente comprendió que ya no era el hermano menor débil que podían intimidar. Me subí al coche y conduje bajo la lluvia, lágrimas cayendo. Dolía. Dolía perderlo todo, mi esposa, mi hermano, mis padres. Pero también sentía libertad. A la mañana siguiente desperté con resolución de hierro. No podía esperar más a que Cole y Lena hicieran su siguiente movimiento. Probablemente ya estaban borrando pruebas, o peor, planeando silenciarme. Contacté a un abogado especializado en delitos financieros, James Harjan, recomendado por el abuelo, veterano en casos importantes en Washington. Señor Harjan, habla Liam Boden, dije calmadamente. Necesito verlo con urgencia. Se trata de malversación y conspiración criminal. Aceptó recibirme esa misma tarde. Fui a su oficina en el centro, llevando el USB con grabaciones y todas mis notas. La oficina era elegante, con ventanas de piso a techo, pero la atmósfera tensa. Le conté todo: el billete de lotería, la traición de Lena y Cole, las pruebas de contabilidad, los enfrentamientos. Harjan escuchó, tomó notas y examinó el USB. Su rostro se tornó grave.
Esto es extremadamente serio, Liam. Lavado de dinero, malversación, conspiración para incriminar a alguien. Son delitos federales. Inmediatamente contactó a las autoridades, FBI y Departamento de Justicia. Lo representaré, dijo. Mantente a salvo y no contactes a ninguno de ellos. La Unidad de Crímenes Financieros y la Policía Económica actuaron rápido. En días comenzaron la verificación preliminar, revisando cuentas y datos de la empresa. Entregué la grabación de mi confrontación con Cole, sus súplicas y medio reconocimiento. Encontraron exactamente lo que había reportado: transferencias internacionales, facturas falsas, empresas fantasma. Se emitió una orden de congelamiento casi de inmediato. Todas las cuentas personales de Cole fueron bloqueadas, al igual que sus empresas offshore. Incluso las cuentas del contador jefe Harold fueron congeladas. Los investigadores aseguraron el servidor completo, sistema contable y registros de transacciones de Boden Construction Group. Las oficinas fueron selladas y los empleados enviados a casa. Cole y Lena fueron citados para interrogatorio. No estuve presente, pero Harjan me mantuvo al tanto. Fueron interrogados por separado. Cole inicialmente negó todo, pero al enfrentarlo con correos, transferencias y la grabación, colapsó. Tras varios días, ambos confesaron la aventura, la malversación y el plan para incriminarme. Lena sollozó diciendo que Cole la obligó, pero los investigadores no lo creyeron. Había mensajes entre ellos, llenos de afecto y conspiración. Harold cooperó totalmente a cambio de indulgencia. El juicio atrajo gran atención. El Tribunal Federal en Seattle estaba lleno: periodistas, empresarios, incluso familiares lejanos. Me senté en la sección de testigos, traje sencillo, corazón acelerado. Harjan me representó y presentó todas las pruebas: el USB, las grabaciones, los testimonios. Cole estaba en el banquillo, demacrado, con ojeras oscuras. Ya no era el CEO pulido. Lena, a su lado, mantenía la cabeza baja, llorando constantemente. Harold testificó. Cole dirigió todo. Ante evidencia abrumadora e irrefutable, llegó el veredicto. Cole Boden fue sentenciado a un total de 26 años de prisión federal por lavado de dinero, malversación, fraude fiscal y conspiración para incriminar a otra persona. Sentencias concurrentes, sin libertad condicional los primeros 15 años. El contador jefe recibió 4 años por cooperación. Lena fue multada con $75,000 y perdió toda custodia. El tribunal me otorgó la custodia total de Mason, debido a la infidelidad y complicidad probadas. Fui declarado completamente inocente y se ordenó a Cole que me pagara $2,700,000 en restitución por la deuda que había intentado cargar sobre mí. El mazo cayó. La sala se quedó en silencio y luego estalló en murmullos. Cole fue escoltado fuera del tribunal. Se volvió y dijo: Liam. No lo miré. Salí del juzgado sintiendo que acababa de escapar de una larga pesadilla. El sol, raro en Seattle, brillaba cálidamente. Una brisa fresca movía mi cabello. Los reporteros se acercaron. Señor Boden, ¿cómo se siente? Negué con la cabeza. Solo quiero paz. Sin celebraciones, sin fiestas. Respiré en silencio el aire de la libertad, algo que pensé que había perdido para siempre. Volví a la casa del abuelo. Mason salió corriendo y me abrazó con fuerza. Había ganado, pero mi familia estaba destrozada. Después del juicio, Boden Construction Group fue oficialmente declarada en bancarrota. Su reputación colapsó por completo. Los inversionistas se retiraron masivamente. Los proyectos se cancelaron. Los activos fueron liquidados por orden judicial para compensar a contratistas, empleados y bancos. El nombre Boden, antes orgullo de la familia y construido desde cero por mi abuelo, desapareció del mercado en cuestión de meses. Las oficinas cerraron, los letreros fueron retirados. Vi las noticias en mi teléfono y sentí un punzante dolor. Abuelo, lo siento. Él puso su mano sobre mi hombro. Está bien, hijo. Una empresa son solo cosas materiales. Te salvaste a ti mismo. En los días siguientes, el caso dominó los titulares en todo Seattle. Los círculos empresariales comentaban en cafés.
Los medios cubrían la historia sin parar. Periódicos, televisión, redes sociales, CEO desvía millones, trama destruir a su propio hermano. La antes respetada familia Boden se convirtió en el centro de un escándalo público. Mis padres fueron rechazados por la comunidad. Los vecinos los evitaban. Viejos amigos se apartaron por defender ciegamente a un criminal y culpar a su hijo inocente. Su casa, antes llena de vida, quedó en silencio, colmada solo de arrepentimiento. Envejecerían visiblemente, rara vez salían de casa, puertas cerradas. Mi madre intentó llamar, pero había apagado el teléfono. Mientras tanto, yo elegí una vida sencilla. Sin derroches de dinero de la lotería. Usé parte para pagar deudas y guardé el resto para Mason. Pasaba mis días con él, llevándolo a la escuela, jugando al balón en el parque, leyendo cuentos antes de dormir. Trabajaba en un nuevo empleo en una pequeña constructora como ingeniero. Sin cargos de gestión, sin dramas. Compañeros amables. Valoraba cada día de paz. Café por la mañana con el abuelo, recoger a Mason por la tarde, lectura por las noches. Sin estrés, sin sospechas. La vida era simple, pero completa. Una semana después del juicio, mientras todo aún estaba fresco en mi memoria, solicité el divorcio. Sin titubeos, sin dudas. Era simplemente el paso necesario para cerrar ese doloroso capítulo. El tribunal lo concedió rápidamente, gracias a la evidencia clara de la infidelidad y complicidad de Lena que el señor Harjand había presentado. Me otorgaron la custodia total de Mason. Nuestro hijo inocente de 5 años no tenía idea de la tormenta que acababa de pasar. A Lena solo se le permitió visitas supervisadas una vez al mes. El matrimonio terminó en silencio. Sin arrastrar el pasado, sin discusiones finales. Una vez que todo terminó, decidí dejar atrás la vieja ciudad. El lugar lleno de recuerdos dolorosos, donde cada calle me recordaba a Boden Construction Group, la oficina de Cole y la casa llena de mentiras. Con parte de las ganancias de la lotería que el abuelo había guardado a salvo, compré una amplia casa en los suburbios de Seattle. El lugar era extrañamente tranquilo. Filas de arces que se tornaban rojos en otoño. Un enorme patio para que Mason corriera. Aire limpio, sin rastro de las antiguas conspiraciones. La primera vez que llevé al abuelo y a Mason a verla, el niño gritó: «Papá, la casa es enorme. Hay un patio para jugar al balón». El abuelo sonrió y me dio una palmada en el hombro. «Perfecto, hijo. Esto sí es un nuevo comienzo». Invité al abuelo Edward a mudarse con nosotros. Estaba envejeciendo, aún saludable, pero vivir solo en la vieja casa me preocupaba. «Abuelo, ven a vivir conmigo y Mason», le dije una tarde mientras leía el periódico en el porche. Él rió: «Está bien, nieto. También me encantará estar más cerca de Mason». Los dos compensamos años de cercanía familiar perdida. Me enseñó la receta de la barbacoa familiar. Le conté sobre mi nuevo trabajo. Criamos a Mason juntos. El abuelo le contaba cuentos antes de dormir. Yo le enseñaba a patear un balón y lo llevaba a pescar. Construimos una familia pequeña, pacífica y cálida. Por las noches, nos sentábamos a cenar riendo. «Abuelo, hoy pesqué un pez enorme», presumía Mason. El abuelo sonreía como lo hacía mi padre cuando era niño. Lo miraba a él y al abuelo y sonreía genuinamente, algo que no recordaba haber hecho en años. Con mi experiencia en Boden Construction Group y el dinero de la lotería, inicié mi propia pequeña constructora. Nada grandioso, solo una oficina modesta en los suburbios de Seattle. Un puñado de empleados especializados en construcciones y renovaciones residenciales. La dirigía con honestidad, integridad y profesionalismo. Cualidades que nunca vi en Cole. Sin facturas falsas, sin malversación, cada cifra clara. «Hacemos negocios de manera transparente», les dije en nuestra primera reunión. Poco a poco, la empresa creció. Clientes satisfechos recomendaban a otros. La palabra de un buen trabajo se esparció. Una vez, mientras renovaba la casa de una anciana sola, revisé personalmente todo y le ofrecí un descuento porque estaba pasando dificultades. «Gracias, Liam. Eres un hombre verdaderamente amable», me dijo, ojos brillantes. Eso era orgullo verdadero,
no la falsa gloria que Cole solía ostentar. La compañía se llama Boden Builds. Conservé el apellido familiar para honrar al abuelo, pero todo lo demás es nuevo. Trabajo duro, reuniones matutinas con el equipo, tardes en obras, noches revisando informes. Sin estrés como antes, solo la alegría del trabajo honesto. Nuestra vida fluye con tranquilidad. Trabajo por las mañanas, recojo a Mason de la escuela por las tardes, cenamos con el abuelo por las noches. Por primera vez en años, siento paz verdadera. No más desvelos preocupándome, no más sospechas de traición. Los fines de semana caminamos por el parque. Mason corre, el abuelo se sienta en un banco contando historias, yo tomo fotos de sus risas. Papá, quiero aprender a construir casas como tú, dijo Mason una vez. Sonreí, claro, campeón, pero primero tienes que ir bien en la escuela. Esa sensación era como medicina. Las heridas de la traición sanan lentamente, aunque queden cicatrices. 6 meses después del juicio, recibí una carta de solicitud de visita de Cole en prisión. Llegó por correo, con letra temblorosa: Liam, quiero verte y disculparme. La sostuve en el jardín, pensando mucho tiempo. Mi corazón latía rápido. Los recuerdos volvieron, jugar al balón de niños, la traición, el plan. Solo ahora pide perdón. El abuelo aconsejó: es tu decisión, pero si vas, sé firme. Decidí visitarlo, no para retomar la hermandad, sino para cerrar un capítulo. Conduje hasta la prisión federal, pasando por frías rejas de hierro y estrictos controles de seguridad. Me senté en la sala de visitas detrás del vidrio, esperando. Cole apareció del otro lado, caminando lentamente. Estaba demacrado, hombros caídos, piel gris por noches interminables sin dormir. Canas prematuras resaltaban en lo que antes era cabello perfectamente cuidado. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de agotamiento y arrepentimiento. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Liam, gracias por venir. Su voz sonaba atrapada en la garganta. Luego habló. Sin excusas, sin culpas, solo confesión cruda. Se disculpó por traicionarme, por acostarse con la mujer en quien más confiaba, por planear enviarme a prisión por su codicia, egoísmo y crueldad que casi me cuestan la libertad. Me equivoqué, Liam. Terriblemente. Te he tenido celos por años. Siempre fuiste decente, limpio, y dejé que el dinero me cegara. Lágrimas caían por sus mejillas. La primera vez que vi a mi orgulloso hermano mayor tan roto. Destruí nuestra familia, destruí la empresa y casi te destruyo a ti. Por favor, perdóname, Liam. Lo miré largo rato. Dentro de mí, todo se mezclaba, ira, decepción, lástima y una tristeza sin nombre, pero no odio. Eso lo había dejado atrás hace tiempo. Levanté el teléfono y dije despacio: Cole, te perdoné hace mucho. No por ti, sino por mí. Aferrarse al odio solo me lastima. Pero tu condena, debes cumplirla. Esa es la consecuencia de lo que hiciste. Cole asintió repetidamente, lágrimas cayendo. Eres más fuerte de lo que jamás pensé, dijo, como si un peso se hubiera levantado. Cuando la visita terminó, colgué y me levanté. Cole me miraba a través del vidrio, ojos llenos de dolor y gratitud. Salí pasando las pesadas rejas de hierro. El frío viento de Washington golpeó mi rostro, llevándose un profundo respiro de libertad. Respiré hondo. Todo había terminado. Verdaderamente terminado. Sin ataduras, sin sombras detrás. Un viejo capítulo cerrado, y me fui más ligero que nunca. En cuanto a mis padres, después de que Cole fue a prisión, en lugar de darse cuenta de su error, me desheredaron y me culparon de destruir a la familia. Papá llamó una vez: ¿feliz ahora? Cole está en prisión por tu culpa. Mamá sollozó: has arruinado todo, Liam, ¿destruiste nuestra familia? Lo acepté con calma. Ellos habían salido de mi vida hace mucho. Solo no me había dado cuenta. Desde la infancia favorecieron a Cole y me ignoraron. Nada había cambiado. Corté todo contacto. No llamadas, no visitas, no regalos. No los necesitaba más. Tienes razón, hijo. Ellos viven aislados en la vieja casa, condenados por la opinión pública,
pero ya no me importa. Solo miro hacia un futuro con el abuelo y Mason, hacia un hogar que verdaderamente me pertenece. Recordando todo el camino, desde el momento en que gané la lotería hasta ser traicionado, casi encarcelado, hasta el día en que me paré en el tribunal como hombre inocente, entendí que a veces la vida debe rompernos en 1000 pedazos para que finalmente veamos con claridad lo que es real y lo que es falso, quién nos ama de verdad y quién solo nos ha usado. Sentado solo en el jardín de nuestra nueva casa, bajo los arces cuyas hojas rojas flotan con la brisa otoñal, pienso a menudo que todo comenzó con ese simple boleto de rascar, su delgado recubrimiento plateado escondiendo todo. Al principio, era pura euforia. 10 millones de dólares, suficiente para cambiar una vida. Me imaginaba a Lena abrazándome, a Mason riendo en una casa nueva, incluso a Cole dándome palmaditas de felicitación. Pero luego todo se desmoronó. Cole y Lena demasiado cerca en el sofá. Las llamadas nocturnas susurradas, los sonidos íntimos que venían de su oficina. La vida me destrozó. La confianza se derrumbó. El amor se disolvió. La familia me dio la espalda. Sin embargo, de esos fragmentos vi más claro que nunca. Lena nunca me amó. Solo me usó. Eligió a Cole por dinero y ambición. Cole nunca fue mi hermano, o solo fue un hombre codicioso y celoso de la decencia que le faltaba. Mis padres nunca fueron un refugio. Solo personas cegadas por la reputación. Solo el abuelo era real, un ancla firme que nunca necesitó promesas. La vida tuvo que romperme para que aprendiera una verdad. Lo falso tarde o temprano se derrumba, mientras que lo real siempre permanece. Mi gentileza, diligencia y bondad nunca fueron debilidades. Eran fuerzas que las personas malintencionadas nunca poseen. Esa misma decencia me mantuvo de pie cuando los que más confiaba me traicionaron. Siempre he sido así, ceder, trabajar duro sin quejarme. En la antigua empresa me quedaba hasta tarde terminando informes, iba a obras bajo la lluvia. Sin embargo, Cole siempre recibía elogios por su liderazgo. Solía pensar que era débil. ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no grité al ser tratado injustamente? Pero ahora veo que esa misma gentileza me salvó. Al escuchar a Cole y Lena conspirar, no irrumpí violentamente. Me mantuve tranquilo y reuní pruebas. Cuando mis padres me dieron la espalda, no supliqué ni lloré. Corté lazos y seguí adelante. Gente como Cole tiene fuerza falsa, dinero, poder, pero se derrumba al exponerse. Yo, con mi decencia, resistí la tormenta. Aprendí que no todo grupo merece llamarse familia. Algunos tienen los títulos de padre, madre, hermano, hermana, pero están listos para darte la espalda y empujarte al abismo solo para proteger una ilusión llamada reputación. Y luego están personas como mi abuelo, que no necesitan promesas y aún así permanecen como un apoyo firme. Lo aprendí en largas noches de insomnio. La familia Boden solía ser motivo de orgullo. Mis padres presumiendo de Cole en cada reunión mientras yo me sentaba en silencio en la esquina. Pero cuando salió la verdad, eligieron la reputación sobre la justicia, desheredándome para proteger a Cole, aunque él fuera el criminal. La sangre debe proteger la sangre, decía papá. Pero, ¿qué tipo de protección es enviar al hijo más joven a prisión? Eso no era un hogar. Era un vínculo tóxico. El abuelo nunca necesitó promesas. Solo escuchar, aconsejar y poner el dinero de la lotería a su nombre para mantenerme seguro. En las mañanas, tomando café juntos, hablamos de la vida. Él dice, hijo, la familia son los que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles, no solo los que te dieron la vida. Asiento, sintiendo calor en el corazón. Ahora mi hogar es esta pequeña casa en los suburbios de Seattle, donde vivo con el abuelo y Mason. Un lugar lleno de risas, sin espacio para mentiras ni dolor. Aprendí a dejar ir relaciones tóxicas, a cortar lazos que solo lastiman. El perdón no es dar paz al otro, es liberarse a uno mismo para poder seguir. Esa fue la mayor lección de todo el camino. Antes me aferraba intentando explicar a mis padres, perdonando a Lena por Mason. Pero luego comprendí que aferrarse solo profundiza la herida. Cuando finalmente los corté, sin llamadas de mis padres, viendo a Lena solo en visitas supervisadas, me sentí más ligero. Al perdonar a Cole en prisión, dije, perdono para no odiar. No por él, por mí.
Aferrarse al odio solo hace sufrir, impide dormir, impide sonreír genuinamente a Mason. Una noche, el abuelo me preguntó, ¿los odias? Negué. No, abuelo. Lo dejé ir. Él sonrió, entonces has crecido de verdad. Soltar te liberó. Ya no preocupo por llamadas, ni vivo atormentado por el pasado. Enseño a Mason, hijo, que si alguien te hace daño, déjalo ir. La vida aún tiene muchas cosas buenas. Ver crecer a Mason en paz, ver sonreír al abuelo en cada cena. Sé esto, la verdadera felicidad no viene del dinero ni de la fama. Viene de atreverte a elegir lo correcto, de defender la justicia, de vivir con bondad aun cuando el mundo sea injusto. Ver a Mason fuerte y feliz en nuestro hogar suburbano, corriendo por el césped, riendo bajo el atardecer, entendí por fin el significado completo de la palabra felicidad. Cada noche, viendo la sonrisa tranquila del abuelo en la mesa, sus ojos viejos aún brillando con orgullo, comprendo que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza, el estatus ni en la aprobación ajena. Viene de atreverse a mantenerse firme al ser traicionado, de defender lo correcto aunque esté solo, y aun así elegir la bondad cuando el mundo es injusto. Mirando a mi verdadera familia pequeña, Mason y el abuelo, sé que todo dolor que sufrí me llevó aquí. A una vida de paz, integridad y al hombre que siempre quise ser. La mayor lección que aprendí es esta: nunca pierdas tu esencia solo para mantener una relación, una reputación o una familia que nunca fue realmente tuya. Lo aprendí a la fuerza, entre fuego y pruebas. Una vez me perdí a mí mismo, cediendo a Cole para preservar la fraternidad, soportando a Lena para preservar el matrimonio, permaneciendo en silencio frente a mis padres para preservar la familia. Pero cuando finalmente me levanté y luché, me reencontré, al hombre decente y fuerte que soy. No te pierdas a ti mismo, me digo cada mañana. Mantener relaciones tóxicas solo trae sufrimiento. Las reputaciones falsas se derrumban. Las familias falsas deben dejarse ir. Ahora vivo para mí, con una empresa honesta, una familia cálida y pequeña. Y el consejo que siempre quiero dar: